¿Qué tal? Nos volvemos a reunir este domingo para abrir el Evangelio y para considerar algunas de las historias que cuenta la palabra de Dios. Voy a leer en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 14, el versículo 22. Dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Vamos a detenernos en esta porción del Evangelio. Esa noche Jesús despide a los discípulos y le pide que se vayan en la barca al otro extremo del mar de Galilea. Jesús había vivido junto con los discípulos un día relativamente tranquilo. ¿Por qué? Se habían reunido alrededor de Jesús más de 5.000 personas. Jesús había hablado, luego al caer la tarde había multiplicado los panes y los peces, y ahora ya terminado todo el trabajo, pues iban a cruzar con la barca hacia la otra orilla. Jesús le dice: vayan. Y él se queda orando. A los discípulos entran en la barca y se desata nosotros diríamos una tormenta en el mar de Galilea. La diferencia de presiones en un lago muy grande que está por debajo del nivel del mar hace que de pronto pueda haber una tormenta inesperada. Y pasó allí lo que tenía que pasar, a pesar de que los que estaban allí en la barca, la mayoría eran pescadores, conocían ese lugar, sabían cómo manejarse en la tormenta, pero empezaron a tener un viento contrario, las fuertes olas, y entran en angustia. Por supuesto que al principio uno no se angustia. ¿Por qué? Porque la barca flota, porque somos todos avesados, porque ya vamos a llegar, pero reman, hacen fuerza, el agua de las olas entran, empiezan a descargar el agua de la barca, pero llega un momento y el Evangelio es muy claro, dice: en la cuarta vela de la noche. En aquella época dividían la noche en 4 partes. Lo que quiere decir que ellos estaban ya a eso de las 3, 4 de la mañana y habían salido al caer la noche. Habían remado mucho, estaban cansados y no veían el puerto de llegada. Estaban allí sufriendo los embates del viento que agitaba las aguas, del agua que inundaba el barco, y en peligro de naufragio. Primero la ansiedad, después la angustia, después el miedo y después la desesperación. Había sucedido lo imprevisto. Es interesante porque nosotros estamos en algo muy parecido. Sucedió lo imprevisto. ¿Quién hubiera dicho que íbamos a estar como estamos ahora? Y estamos remando todos con todo, pero todo el mundo está remando, pero no encontramos salida. Y al principio, ansiedad, cuando se termina esto, después angustia, después miedo,
Y después ya empezamos a ver cuadros de desesperación. Recibimos noticias permanentemente. Usted no puede entrar en ningún medio sin que le estén hablando de la pandemia, del virus, de todo lo que hay. Noticias sensatas, noticias insensatas. Algunos que hablan ya de una conspiración. Y resulta que entonces se llama a los entendidos. Pero uno se da cuenta que ni siquiera los entendidos saben realmente para dónde vamos. Hace unas semanas nos decían que el barbijo no, porque no pasaba nada. Ahora es obligatorio el barbijo. Es decir, estamos en esa confusión de la tormenta donde ya no vemos el puerto, no vemos la salida. Y estamos en un momento difícil. ¿Por qué? Bueno, porque aparecen muchas preguntas y se empiezan a manejar todos esos mecanismos de supervivencia que tenemos. Porque en definitiva, la ansiedad, el miedo, el pánico son mecanismos que Dios puso en nosotros. ¿Para qué? Para que funcionemos, para que podamos sobrevivir. Muchas cosas nos ponen ansiosos, pero ahora ya empezamos a sentir la impotencia. No tenemos fuerza para vencer esto que tenemos delante. Y entonces nos preguntamos, ¿cuándo termina? Y cuando termine, ¿qué? ¿Y qué va a pasar con la economía? ¿Y qué va a pasar con mi trabajo? Empezamos a ser conscientes de nuestra impotencia. Claro, nosotros tenemos conciencia de eso. ¿Usted vio alguna vez a un gato caminar por una cornisa? El gato camina con una parsimonia y con una paciencia tremenda. No tiene conciencia del peligro, pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos conciencia de lo que pasa. Los discípulos remaban con todo, veían el peligro, veían cercana la muerte. ¿Cómo lograr estabilidad y calma? Tal vez ese sea el pensamiento que esté dentro de nuestro corazón. Las personas con las que uno se cruza le preguntan, ¿y qué dice? ¿Cuándo termina esto? Y uno le tiene que decir la verdad, no sé cuándo termina. ¿Y qué va a pasar después? Y no sabemos. Estamos en esta incertidumbre y en esta impotencia. Creo que la realidad nos está mostrando algo. Hasta hace 4 meses atrás nos sentíamos omnipotentes, manejábamos la vida, la muerte, lo que sea. Ya ahora se acabó todo eso. Ya nos damos cuenta de que no somos potentes, no podemos todo. Tenemos un límite. Y en medio de la tormenta aparece alguien que viene caminando sobre el agua. No tiene el problema de ellos, no. Es un poder distinto que desafía la razón. Hay alguien que tiene calma en medio de la tormenta. Ellos lo conocían, pero lo desconocieron en ese momento. ¿Por qué? Y porque piensan que él tal vez sea nada más que un gran maestro, un idealista, pero que en ese momento, ¿qué puede hacer el idealista? ¿Qué puede hacer el religioso? ¿Qué puede hacer el gran maestro? Allí está Jesús, sin embargo, tal como está hoy, en medio de la tormenta. A él no le afecta la tormenta, ni le afectan los cambios, ni le afectan las adversidades. Él sigue estando allí. Ellos lo miran primero aterrorizados, es un fantasma. Y después, cuando escuchan, dicen, no, pero es Jesús, es Jesús. Él está diciendo, no teman, soy yo, anímense. Y Pedro sale de la contemplación y dice, Señor, ¿entonces yo puedo caminar sobre el agua? Bueno, le dice, bajá y vení. Y sucede el milagro. El hombre que en medio de la tormenta, confiando en Jesús, camina sobre el agua. Y mientras que él confía y está mirando a Jesús, él sigue caminando.
Pero en un momento mira las olas y cuando mira las olas se hunde. Pedro había dado el paso más importante de su vida. Había salido de la barca, había puesto el pie en el agua y había caminado. Y esa es la fe. Salir de las limitaciones de la razón, dar un paso más allá para entregarse en las manos del Creador. Saben, no hay nada que esté fuera del control de Dios. El profeta Jeremías, 2700 años atrás, viendo la destrucción de la ciudad de Jerusalén, que era su ciudad, él dijo: ¿alguien puede decir que sucedió algo que Dios no mandó? Dios había permitido eso. Y yo creo que Dios quiere enseñarnos algo. Nos quiere enseñar que no tenemos que sentirnos omnipotentes, que no tenemos que sentir que lo podemos todo, que necesitamos mirar a Dios, porque en Él está la serenidad, en Él está la paz. El Señor Jesucristo, cuando se despidió de sus discípulos, le dijo: mi paz os dejo, la paz os doy. Y uno puede tener paz en medio de esta tormenta si se da cuenta que Dios está en el control de todo y que tomados de la mano de Él es como vamos a salir. Y tal vez esta tormenta sea el gran mensaje de Dios para todos nosotros, de que no somos omnipotentes y que necesitamos volver a Él. Claro, la fe no es un camino fácil. Pedro salió y casi se hunde. ¿Por qué? Porque la fe, se lo dice Jesús, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero uno sabe que la mano de Jesús está allí. Llamemos a tiempo al Señor y pongámoslo en el centro de nuestra vida. Cuando lo hagamos, seguirá la tormenta, porque siguió la tormenta hasta que Jesús entró en la barca. Pero la paz puede reinar en nuestro corazón, la confianza, la fe y la esperanza. Allí donde está, haga una oración a Dios. Dígale: Señor, yo reconozco mi impotencia, reconozco mis faltas, reconozco mis pecados, reconozco que soy un mortal, reconozco que no lo puedo todo. Pero en medio de esta tormenta quiero tomarme de tu mano para tener paz y para tener esperanza. Que Dios los bendiga. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y para siempre.